Hola, hola, mi nombre es Isabel Caballero, soy parte del equipo de adjudicación de este TUDI 2021 y hoy voy a hablar un poco sobre cómo debatir sobre temas de género. Esta charla lo voy a dividir en unas tres partes. En la primera voy a dar algunos conceptos que creo que siempre vienen bien. En la segunda voy a hablar de qué cosas no están en debate en este tipo de emociones. Y en la tercera voy a dar algunos consejos sobre cómo caracterizar mejor las cosas que sí están en debate. Antes de comenzar, creo que es necesario aclarar que yo soy una mujer cisgénero. No seré heterosexual, pero soy cisgénero. Creo que en este tipo de talleres sí es necesario decirlo porque pues mis vivencias, de acuerdo a mi sexo, o a mi género, se ven completamente influidas por cómo es que yo me considero. Entonces, para hablar de los conceptos, creo que hay conceptos que si bien ya manejamos, diría yo universalmente, por ejemplo, que el sexo se refiere a tus genitales o que el género se refiere a cómo es que una persona se identifica y ya el género comienza a ser pues esta categoría más fluida en donde tenemos personas no binarias o tenemos personas de género fluido, o donde tenemos personas que se consideran mujeres o hombres, etcétera. Entonces, creo que estos dos conceptos ya los manejamos mejor. Creo que también hay que pensar bastante en cómo es que estos interactúan. Creo que aquí entonces es donde comenzamos a hablar de este sistema de sexo-género y del sistema binario, en donde pues se entiende que los dos géneros reales o posibles son los de mujer y hombre. Obviamente, conforme ya va avanzando esto, se está rompiendo un poco más con este sistema binarista del género, pero creo que de todos modos hay que entender que existe. Creo que otro concepto que ya no es tanto, que ya no, o sea, que si bien está muy relacionado con la identidad de género, no es la identidad de género, es la expresión de género. Creo que, en primer lugar, la expresión de género es la manera en cómo cada persona escoge el expresar el género con el que se identifica. Creo yo que esto es muy, muy importante porque me parece que en algunos debates, por ejemplo, los debates en donde hablamos de ciertos roles que tienen las personas o donde hablamos de subvertir estos roles, por así decirlo, los impactos irían más que nada a la expresión de género. Los roles que tengas no es que vayan a cambiar tu género, pero sí van a cambiar o sí pueden cambiar la manera en la que tú decides expresar este género al mundo, que eso es la expresión de género. Entonces, estos conceptos creo yo que siempre es bueno como tenerlos un poco más claros. Hay otros conceptos que también me parecen importantes, pero esto ya lo voy a ahondar un poco más cuando hablemos de los consejos. Ahora, ¿qué no está en debate en este tipo de, valga la redundancia, debates? Por ejemplo, si yo tengo una moción que me dice, esta casa considera que los partidos políticos deberían tener paridad en sus listas, o esta casa considera que los movimientos LGBT deberían utilizar símbolos religiosos para poder revalorizar su lucha. Creo yo que en estos debates no está en juego la discriminación. Entonces, que una cámara de oposición salga a decirme, panel, no deben existir cuotas paritarias porque no existe discriminación hacia las mujeres, o panel, no pueden, estas personas no pueden tomar símbolos religiosos porque el amor entre dos personas del mismo sexo no es natural. Creo que esto no es algo que debe salir en un debate así, porque estas mociones pueden ser perfectamente defendidas y pueden ser perfectamente opuestas sin tocar cosas que vayan a ofender a las personas en esa sala. Creo que el negar la discriminación necesariamente es algo que termina ofendiendo a las personas que han sido víctimas de esta discriminación, ya sea, por ejemplo, en el caso de la moción que mencionaba por ser una mujer, o ya sea en el caso de la comunidad LGBT por ser parte de la comunidad LGBT. Entonces, algo que hay que tener muy muy en claro es que en ninguno de estos debates el lado de oposición o el lado de gobierno, dependiendo de cómo se ejerce la moción, va a tener que estar en contra del problema. Creo que el problema, entendemos ya todo, es que sí existe, que es un problema que es real, ya sea el problema del machismo, ya sea el problema de la discriminación por la orientación sexual. Creo que todos entendemos que es real y entonces no terminaría siendo ni persuasivo ni efectivo que un equipo se opusiera a esto porque no existe el problema. Entonces, ahora viene la pregunta. Si es que
no nos podemos oponer de esta forma, ¿cómo es que nos oponemos? Yo creo que existe un debate completamente justo y completamente comparativo, sin necesidad de pasar a llevar los atributos protegidos de las personas. Y creo que precisamente en esos debates comparativos es donde entran los consejos que los consejos que quería darles en esta tercera parte de esta conversación. Creo que el primer consejo, y me parece que es lo más importante de entender, es que los movimientos no son estáticos. Las mociones sobre género versan tanto de la comunidad LGBT como del movimiento feminista, ¿cierto? Creo que cuando hablamos de estos movimientos, un error que suelen cometer los debatientes es asumir que estos movimientos son estáticos, asumir que el objetivo que tiene el movimiento feminista en Perú es el mismo que puede tener en Haití o el mismo que puede tener, no sé, en Pekín. Y creo que esto es algo incorrecto, porque hay que entender algo que viene antes de los movimientos. Antes de los movimientos están las personas, ¿cierto? Si antes de los movimientos están las personas y entendemos que cada persona se relaciona con su entorno de una forma, se relaciona con su contexto de una forma y se relaciona con todo ese sistema binario o todo ese sistema de sexo-género y la heteronormatividad por consiguiente de forma distinta. Creo que entendiendo que cada vivencia es distinta, entendemos que los movimientos no pueden ser estáticos en la medida en la que las necesidades de las personas no son estáticas tampoco. Creo yo entonces que algo que es muy necesario, por ejemplo, en las mociones del movimiento feminista, es entender que los objetivos que tiene el movimiento feminista en Chile pueden ser distintos y son distintos muy probablemente a los objetivos que va a tener el movimiento feminista en Arabia Saudita o en Pakistán. Creo que cuando entendemos esto es cuando de verdad estamos interiorizando que el movimiento, o que los movimientos, mejor dicho, son conformados por personas que son distintas y que tienen necesidades distintas de acuerdo a como cada cosa con la que se vayan enfrentando. Creo que otra cosa que es necesario para entender, y esto quizá funciona por sobre todo para el movimiento feminista, es que teniendo en cuenta que el feminismo es el sistema de ideas a través del cuales las personas se relacionan con el mundo, o las personas feministas se relacionan con el mundo, hay que entender que existen ciertas causas que cada escuela de pensamiento feminista utiliza para atribuirle el problema de la heteronormatividad o el problema del patriarcado. Creo que entonces, por ejemplo, si es que hablamos del feminismo liberal, el feminismo liberal encuentra la causa del problema de desigualdad de la mujer en la falta de acceso a la esfera pública. Si es que hablamos del feminismo socialista, esto encuentra la causa del problema en la explotación creada por el capitalismo. Entonces, si entendemos que hay distintas corrientes de pensamiento que te dicen el núcleo del problema es esto, y estos núcleos son distintos, vamos a entender que la priorización o cuál va a ser el objetivo primario que tenga esta vertiente de pensamiento va a ser distinta, ¿cierto? Creo que esto es muy, muy importante porque especialmente en mociones de feminismo, creo yo que hay esta tendencia a homogeneizar el movimiento, a decirme que las feministas liberales piensan lo mismo que las feministas antirracistas o que las feministas decoloniales tienen el mismo sistema de creencias y como el mismo interés y la misma cosa que las feministas postmodernas. Entonces, creo yo que la caracterización es muy, muy, muy importante en este tipo de debates. Y si es que nosotros entendemos que de acuerdo al contexto en el que me sitúe, si es que yo soy un país de Medio Oriente, si es que yo soy un país de África, si es que yo soy un país americano o si es que yo soy un país del tercer mundo, voy a tener necesidades distintas porque estas necesidades van de acuerdo a cómo es que es el entorno para estas personas que se ven afectadas por las acciones que pueda hacer el movimiento feminista. Esto funciona tanto en el movimiento feminista como en el movimiento LGBT, en el colectivo LGBT. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del colectivo LGBT, no solamente estamos hablando de las personas gays, no solamente estamos hablando de las personas lesbianas, sino que hablamos también de las personas pansexuales, de las personas queer, de las personas no binarias, de género fluido, transexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando entendemos que hablamos no solamente de un grupo de personas, entendemos que las necesidades que puede tener cada grupo de personas son distintas.
Y si es que entendemos que cada grupo de necesidad va a ser distinta, entendemos que los movimientos por ningún modo van a ser estáticos. Entonces, ¿por qué es que esto es importante? Creo yo que esto es importante porque cuando tenemos mociones de estos movimientos o mociones de actor cuando hablamos siendo el movimiento, solemos englobar todas las necesidades en una sola. Y de hecho, lo que te va a pedir el debate es que tú priorices algo. No que digas, el único problema es este, por lo tanto solamente tenemos que resolver esto, sino más bien entender que hay muchas aristas a cómo el movimiento ve las cosas o los movimientos ven las cosas, y como hay muchas aristas, porque hay muchas personas, en determinado momento vamos a tener que priorizar cierta cosa por sobre otra de acuerdo a los beneficios marginales que esta cosa nos puede dar. Entonces, entender que los movimientos no son estáticos, creo yo que es lo más importante que podemos hacer para poder debatir de mejor forma este tipo de emociones. Ahora, en segunda cosa, creo yo que también tenemos que entender que para poder hacer medidas o acciones afirmativas hacia estos colectivos, no es necesario caer en argumentos que sean ni revictimizantes ni paternalistas. Creo yo que la caracterización de las mujeres como santas palomas que nunca han hecho nada malo en su vida y que son seres que no pueden actuar solas y que por lo tanto solamente van a poder hacer cosas cuando el Estado las ayude, es uno, paternalista, y dos, es revictimizante y discriminatoria porque ignora que ya las mujeres han hecho un montón de cosas, incluso a pesar de que el Estado no las ayudara cuando lo necesitaron. Creo que, y esto lo mismo, funciona también con las mociones sobre los movimientos, sobre el movimiento LGBT. Creo que tratar a las personas del movimiento LGBT como personas que son ovejitas descarriadas, que en ningún momento van a lograr cambios estructurales por su cuenta, ignora ya todas las luchas que ha tenido la comunidad LGBT para poder siquiera obtener los derechos que tienen en la actualidad. Entonces, cuando hagamos argumentos, tenemos que ser muy cuidadosos en sí, en decir que sí, que el Estado tiene que ayudar a estas personas, que el Estado tiene que hacer acciones afirmativas a estas personas, pero no porque estas personas sean inútiles, no porque estas personas no puedan conseguir cosas solas, no porque estas personas no hayan conseguido ya beneficios, sino porque incluso teniendo en cuenta que estas personas ya han conseguido cosas a pesar de que el Estado no les ayude, es una cuestión de principios, que el Estado sí les ayude por X o Y razón, o es una cuestión de deuda histórica, por ejemplo, por una cuestión de X o Y razón. Entonces, podemos hacer argumentos que vayan a el Estado tiene que ayudar a estas personas sin caer en lógicas revictimizantes o paternalistas que yo creo que son muy dañinas para las personas en general de poder escuchar. Otra cosa que yo creo que es importante recordar es que existen tensiones dentro de los movimientos. Y esto se desprende un poco de lo que les mencionaba anteriormente sobre que los movimientos no son estáticos. Si tenemos en cuenta que los movimientos no son estáticos, tenemos que considerar también que pueden existir tensiones y que muy probablemente existen tensiones dentro de los movimientos. Creo que, por ejemplo, una tensión que existe dentro del colectivo LGBT es la problemática que se da cuando las personas gays son quienes suelen ocupar la gran mayoría del spotlight en el movimiento LGBT y que no se termina cediendo parte de ese spotlight a, por ejemplo, las personas asexuales dentro del movimiento o las personas bisexuales. Y en la medida en la que no se les cede esta parte del spotlight, no se visibilizan ciertas problemáticas que estas personas también pueden estar sufriendo y que son igualmente importantes. Creo que entonces hay tensiones dentro del colectivo LGBT. ¿Cómo utilizamos estas tensiones en debate? Creo que estas tensiones en debate las podemos utilizar, uno, a nivel de poder graficar el backlash que algo puede generar dentro del mismo movimiento o la crítica que puede existir dentro del mismo movimiento. Ojo que esta crítica puede ser como tanto para bien como para mal. Creo que entonces entender que existen tensiones dentro del movimiento LGBT definitivamente va a ayudarles a la hora en la que pues me quieren hablar de consecuencias que pueden surgir si es que el movimiento hace cierta tal o cierta medida, porque hay que tener en cuenta que si es que es una moción de actor, yo tengo incentivos para actuar. Creo que uno de los incentivos puede fácilmente ser el poder congraciarme un poco o poder congraciar a estas partes que yo sé que se encuentran en tensión.
Lo mismo con el movimiento feminista. Creo que los movimientos feministas en la actualidad tienen ciertas tensiones, por ejemplo, con las cosas que buscan las feministas liberales y las cosas que buscan las feministas no liberales, las feministas antirracistas, perdón, o las feministas decoloniales. Creo que entendiendo que ambos sectores, ambos feminismos ven el problema o la causa central del problema en cosas distintas y existen también tensiones entre estos sectores. Creo que también esto ayuda muchísimo para poder graficar lo mismo que les mencionaba con el movimiento LGBT. Esto te ayuda para graficar cómo es que puede existir un backlash o cómo es que puede existir una crítica muy muy grande incluso dentro del movimiento. Entonces, ¿qué cosas creo yo que ayudan muchísimo cuando vamos a debatir sobre esto? Creo yo que algo que ayuda mucho es simplemente investigar. Creo que investigando sobre, uno, cuáles son las necesidades de mi contexto, dos, cuáles son las necesidades de contextos como aledaños y por lo tanto las necesidades que yo puedo asumir que también se están extrapolando a los movimientos feministas de mi localidad o a los movimientos feministas como ya un poquito más macro o al movimiento LGBT. Me parece que esto ayuda muchísimo porque así entonces logramos que la caracterización sea muchísimo más detallada y muchísimo más atingente a las cosas que yo sé que están pasando en determinado momento. Creo que aparte de esto, otra cosa que también es muy bueno de estudiar o muy bueno de buscar es las relaciones que existen entre pueblos originarios y las comunidades LGBT. Que ojo, aquí hay que hacer una diferenciación muy muy importante. Existen comunidades originarias, ya sea algunas comunidades pre-incas, comunidades mapuches o algunas comunidades de Medio Oriente, que tienen a personas que no cumplen los estándares occidentales de lo que sería la heteronorma. ¿Por qué digo occidentales? Porque hay que entender también que en muchas ocasiones estos juicios de valor sobre hombre, mujer, el binarismo y etcétera fueron insertados con la occidentalización del mundo. Teniendo en cuenta esto, es aquí que entendemos que antes de que los occidentales conquistaran el mundo, teníamos personas que fácilmente vivían fuera de estos cánones occidentales de sexualidad sin ningún problema. El que estas personas vivan fuera de los cánones de sexualidad occidentales no quiere decir que estas personas formen parte activa del colectivo LGBT. Incluso aunque puedan ser llamadas de forma occidental bisexuales o que puedan ser llamadas de forma occidental gays, etc. ¿Por qué digo esto? Porque hay que entender que el propio concepto de comunidad LGBT viene también de conceptos occidentalizados que nos termina trayendo, valga la redundancia, a Occidente. Entonces, pueden existir expresiones de sexualidad alternas a la heteronorma en los pueblos originarios. Sí, no solamente pueden, existen muchísimas. Ahora, esto quiere decir que necesariamente esta persona que expresa que expresa este no cumplimiento con la heteronorma necesariamente ya forma parte del colectivo LGBT. No, ¿por qué? Porque de nuevo, estas comunidades en muchas ocasiones no se relacionan con el toque que ha tenido Occidente con el resto del mundo. Y es Occidente quien toma la narrativa de estas personas o quien toma la sexualidad de estas personas y las agrupa en el colectivo LGBT. Estas personas no entran o no se consideran dentro del colectivo LGBT simplemente porque esta visión occidentalizada de cómo ver la sexualidad no consideran que sean como la pertinente o no consideran que simplemente quieran jugar dentro de ella. Entonces, creo yo que de nuevo esto es algo que también ayuda muchísimo para poder enriquecer las caracterizaciones que podemos tener. Y porque recuerdo también que esto sí fue algo que salió en una moción, si no me equivoco, de Wood. Bueno, pero era una moción sobre si es que las comunidades originarias deberían tomar, o sea, si es que las comunidades, si es que el colectivo LGBT, perdón, debería tomar los símbolos de estas comunidades originarias que tenían personas que no entraban dentro de los cánones de sexo y género, para como revitalizar la lucha dentro de estas localidades en específico. Creo que obviamente ahí eso abre un debate muy muy rico sobre occidentalización, sobre la necesidad del movimiento, sobre la apropiación por parte de estos, o sea, de estos iconos como culturales hacia esta comunidad occidental, etc. Entonces, tres cosas que son muy 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 importantes en los debates sobre género. En primer lugar, existe mucha pluralidad en el movimiento, porque el movimiento se compone de personas y las personas son súper plurales.
2. Para poder defender acciones afirmativas, no necesitamos caer ni en paternalismos ni en revictimizaciones. Y 3. Existen tensiones dentro de los movimientos que también nos ayudan a explotar muchísimo los impactos que puede recibir o a mitigar incluso los impactos que podría dar X o Y medida. Creo que estas son cosas que van a ser muy importantes cuando hablemos de este tipo de debates y espero que el taller les haya servido y también espero verles en el TODI. Muchas gracias.